Hola familia, muy buenas a todos. Como podéis intuir a través del tono de mi voz, este va a ser un vídeo absolutamente distinto a todo lo que habéis visto hasta ahora. Como os prometí en su día, vamos a girar alrededor de diferentes temáticas y hoy vamos a experimentar algo nuevo. Os voy a relatar, os voy a contar uno de mis escritos cortos, llamados también relatos, a los que le tengo un cariño muy especial. Fue, si no me equivoco, el primero que escribí y, y bueno, es un relato de terror que surgió como siempre de la nada y al que le tengo un cariño muy especial. Como habéis podido intuir, no, no saldré en este vídeo, habrá una secuencia de imágenes que tendrá mucho que ver con este relato y lo entenderéis al final del mismo. Sin más dilación, os voy a leer el relato Cristalina Tortura. Quietud, un anhelo buscado durante toda su vida y que ahora entre los hilos del destino experimentaba con un cierto regusto amargo. Sergio siempre consideró que su vida estaba supeditada al murmullo incesante de los teclados de su ordenador, ahogado entre papeles y sin la ilusión por la que seguir después de su pasado. Esa noche encontró un motivo por el que luchar, aquel que en esos instantes transparentes y a la vez oscuros jugaba con su pobre respiración. ¿Por qué ahora? Déjame en paz, gritaba sin ser oído. ¿No soy digno de este papel que mi cordura me ha otorgado? Como cada maldito lunes, la rutina comenzaba en aquel escaso rincón de su habitación, frente a 1001 píxeles OLED o lo que fuera que conformaba aquella pantalla del demonio que no dejaba ni a sol ni a sombra. La fama nunca estuvo a su lado, y toda esperanza e ilusión por contar historias en breves estrofas se vio truncada y reflejada en sus afamadas canciones, por las cuales aborrecía su profesión. Mirarse al espejo y ver la vergüenza del fracaso emocional no era el consuelo de tantos éxitos mediocres. Su cara desfigurada marcaba su pasado. Las quemaduras que dejaron el lado izquierdo de su rostro como un cráter en erupción restaban el ávido atractivo que siempre le caracterizó, con sus ojos achocolatados profundos, espalda ancha y hombros redondos, y ese gesto torcido e inocente de su boca cuando captaba la belleza que compaginaba a la perfección con el ondulado azabache de su mediana melena. Un ciento de burdas caras bonitas contaban sus sueños a través de gargantas angelicales, que él odiaba como si fueran su peor enemigo, voces que abrasaban su alma con cada nota. En un año lo pudo tener todo, y solo el afán de conseguir más nubló su amor. Aquel amor universitario que consiguió tras arduas esperas, detalles, regalos y un sinfín de melosas pruebas que consiguieron derrocar el corazón de su adorada Marisa, cuando un loco y afortunado drogadicto intentó robarle y violarle en uno de los pocos callejones sin estelas verdosas que adornaban el municipio de Santa Bezana. «Deja a la chica, maldito desgraciado», gritó Sergio. «¿Quieres dinero? Ven a por mí». Eran unos míseros instantes los que le separaban de todo, y allí, en el preciso instante, recordaba con nitidez el ataque frontal de aquel yonki y su navaja, y de cómo él, aún lleno de pavor, se enfrentó a la muerte a pecho descubierto. Como en cualquier novela, no pasó lo esperado, pero a pesar de sufrir aquella casi mortal herida en su costado derecho, al menos le sirvió para que aquella hermosa muchacha no se separara de él el resto de su vida. Aunque todo por desgracia tiene un final y el hombre no conoce los límites del amor, torpe e inútil marioneta de sus deseos más profundos. Su primera canción, su primera venta a una discografía, una mujer que apoyó su carrera sin condiciones a pesar de los fracasos y que por entonces guardaba en su vientre el fruto de sus noches de amantes. Vio truncada su efímera felicidad por cuenta del pecado de la carne. Aquella fiesta improvisada por la compañía colmó a ambas almas de dos destinos muy distintos. Marisa estaba radiante. Su embarazo denotaba la variedad más exquisita de la belleza. Pero a la vez, la transformación de su cuerpo no la dejaba disfrutar de los placeres con él. Las curvas de aquella pelirroja de labios turgentes y extensas piernas clavaron un puñal en el alma de Marisa, mientras él solo podía gemir en aquel rincón de la habitación de invitados a horcajadas de aquel cabello de fuego y su piel lechosa como la luna.
Eres demasiado bueno para ser verdad, cariño. Derrama tu deseo sobre mis nalgas, le susurraba la seductora mujer mientras Sergio comía de sus pechos con ansia. Tu fuego aviva mis adentros. Nunca pensé que esto existiera, gemía él sin control. Y mis ojos no pueden creer lo que ven, dijo casi en un susurro lastimero y lleno de pena sorpresivamente Marisa. Amor mío, gritó el joven asustado. No quiero volver a verte jamás, maldito bastardo. Hoy será la última vez que me veas y nunca conocerás a tu hijo. Aquellas palabras aún recorrían cada gramo de oxígeno de sus entrañas, y en esos momentos de quietud, y a pesar de la calma que lo rodeaba, sabía que era el castigo idóneo para su alma. Nunca pensó que sus palabras escondieran otra realidad distinta a la que con los años el pueblo y el resto del mundo repudió sin contar apenas con su terrorífico aspecto. Tras intentar torpemente quitar a la hermosa pelirroja de su entrepierna, corrió por las escaleras de aquella bonita y peculiar casa que compraron para un futuro que ya no existía. De ladrillo rojo, con esquinas recubiertas con piedra color marfil y ventanas semicirculares decoradas del mismo material que simulaban los ojos de un payaso, imponía en las noches de tormenta. Las luces de la fiesta deslumbraban en demasía, y las decenas de invitados que apenas conocía y que trataba de esquivar en busca de su mujer, se interponían en su camino como muñecos de trapo. Los nervios y la pulida brillantez del suelo enlosado le hicieron resbalar ante la atónita mirada de todos, e incluso tiró a su agente Diego Márquez, un gordo sin escrúpulos que vendía a su madre si fuera necesario, y que casi se traga el puro que fumaba en la caída. «Hombre, chico, ten cuidado. ¿Qué demonios te pasa?» «Es mi mujer, se ha ido y voy tras ella», dijo azorado Sergio sin siquiera ayudar a incorporarse a la gente. «Tranquilo, hombre, las mujeres son así, y más en estos estados», le dijo con sorna mientras intentaba agarrarle para que se quedara. «Déjame, no entiendes nada». Aquella bola de grasa medio calva y con sudores cayendo sobre su traje verdoso lo asió de la manga de su camisa y le advirtió que si se marchaba iba a perder toda oportunidad de triunfar. Dejaría a todos sus invitados y posibles jefes por una simple mujer. Sin dejar de terminar aquella frase amenazadora en su memoria, Sergio recordaba con una sonrisa el puñetazo que le asestó en toda la mandíbula y cómo aquel gordo misógino se desplomaba contra la mesilla de cristal con bordes negros que rompió en el acto con su extremado peso. Cuando salió al galope hacia la salida de su chalet, cuya entrada de tejas rojizas parecían sujetar el balcón del exterior, divisó lo imposible. Asomado a él, la joven pelirroja semidesnuda le sonreía con los ojos parejos al color de su cabello, y mientras en la letanía veía como su mujer huía en su monovolumen. La risa gutural de aquella mujer cicatrizó cualquier salida de aire de sus pulmones y creyó que se ahogaba. «Corre tras tu destino, tarde o temprano serás suyo», reía la pelirroja. Y como si de una corriente de aire se tratara, la joven se fue consumiendo en la noche lunática entre unas carcajadas hediondas y lúgubres que hicieron que él volviera a caer ya en el asfalto de aquella urbanización rodeada del verde natural de Cantabria. ¿Qué era aquello? ¿Quién consumió su pasión hasta perder la razón? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? Ahora que todo lo sabía, maldijo su curiosidad, pero bendijo el final que le esperaba. Como buenamente le dijo aquel espectro o lo que fuera, el destino lo esperaba. Le robó las llaves del Opel a su grasiento agente y con la mente llena de miles e infructuosas frases con las que pedir perdón a su mujer, pisó el acelerador sobre la noche. No tenía perdón, y la verdad ni lo esperaba ni lo quería, solo le importaba que su amada no cometiera una locura. Las lágrimas hervían en su interior y marcaban sus mejillas simulando el cortejo de un río y su caudal. Esquivaba coches sin pensar ni mirar la velocidad a la que iba y saltándose todos los semáforos que salían a su paso. Una carretera como la SV 4631 que enlazaba con la CA 300 ponía a prueba su pericia con el millar de curvas y la estrechez de su camino. Era uno de esos adelantamientos por el carril contrario y a pesar de la ventaja que tenía en aquella maniobra con respecto al camión de basuras que venía desde frente, el destino que empezó a jugar sus cartas. De la nada, un acompañante se apareció en el asiento del copiloto. La sexy y fulgurosa pelirroja aparecía de nuevo en escena y tras enjugarse los ojos por las lágrimas y bajar el brazo, el vuelco de su alma no tenía comparación humana. La chica le tocó la entrepierna con cara inocente, y eso fue suficiente para despistar sus sentidos y ver cómo el camión se abalanzaba sobre él.
Sin pensar giró el volante hacia la izquierda y el coche dio 2 vueltas de campana, arrastrándose por el verde campo y prendiendo el interior después del golpe contra un árbol. Cómicamente, su cuerpo salió disparado al exterior, llevándose consigo media cara envuelta en llamas y llegando a parar en el arcén de color botella y que a unos 300 metros quedaba frente al hospital de Santa Cruz. Nunca más supo de su mujer, pues fue trasladado por los vecinos de Soto de la Marina a urgencias de inmediato. Pero algo le decía que el final de su esposa no fue como el suyo propio. Desde joven, Marisa le confesó, a pesar de su belleza, los pecados de su timidez y su tendencia al suicidio en varias ocasiones de su juventud. Algo afianzaba la creencia de que su destino y el de su hijo quedó enmarcado en aquella playa recóndita donde tantas veces hicieron el amor desnudos y donde ella repitió 1 y 1000 veces que ese sería un lugar ideal donde perecer por amor. Pasadas 72 horas, Marisa se dio por desaparecida y la búsqueda por la zona fue incansable hasta pasado un mes. Se esfumó y a pesar del trabajo meritorio del equipo de buzos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y bomberos, no se halló rastro alguno de su mujer sobre la pequeña playa de Covacho. Sus escasos 50 metros de longitud eran poco imprevisibles e incluso se peinó con mesura las cuevas de roca caliza que daban nombre al lugar. Como último recurso, y tras su insistencia a la autoridad, se tomó a la desesperada el buscarla hipotéticamente alrededor de la isla de Castro, un pequeño peñón de menos de 1 hectárea, que se unía con la playa en la baja mar por un tómbolo y que en aquellas noches del mes de agosto dejaban al descubierto ese camino de arena dorada mojada por el agua cristalina de su compañera cantábrica. Desde joven oyó muchas leyendas del lugar y siempre se decía que en la antigüedad una joven vagaba por aquellos acantilados por entonces sin acceso al público. Una joven que fue la única superviviente de un galeón inglés que allá por el año 1641 encalló tras buscar refugio en la ensenada próxima en una noche de temporal infernal. Se hundió por la zona oeste de la isla y miembros arqueológicos marinos comprobaron la existencia de dicho navío por el hallazgo en 1983 de cañones, proyectiles y anclas de aquel siglo. Dicha joven anduvo deambulando desnuda por los parajes en aquellas épocas salvajes y nadie se atrevió a acceder al lugar y cuidar de ella, hasta que, llegado el duro invierno, fue hallada por los aldeanos en una de las orillas colindantes, ahogada y con la piel morada y unos ojos tan hinchados como el vientre que después de meses les mostró un embarazo oculto. Ahora, cuando contaba los segundos como si fuesen horas en aquel oscuro silencio, no pude entender cómo las señales que marcaron su destino no fueron vistas por sus ojos en su momento. Se obsesionó de tal manera con la historia de aquella joven y su desgracia que ellos fueron el tema de aquel primer y último éxito que nunca llegó a nada en la noche que sus pecados borraron a su familia del mapa. Mamá, no hace falta que vengas, estoy bien, sé cuidarme solo. Hijo mío, no es normal esa enfermiza obsesión que tienes con la soledad. Al fin y al cabo ella se fue. Una rutinaria conversación que se repetía cada semana que su madre la llamaba preocupada. La soledad para él fue el castigo definitivo que se infringía por una penitencia que aún no estaba ejecutada, porque no hay mayor incertidumbre que no saber si tu mujer y tu hijo están vivos. En tan solo unas pocas semanas su vida dio un giro de 360 grados, y de pasar a un futuro lleno de amor y riquezas, todo se convirtió en un martirio continuo y una rutina profesional de la que no supo salir a través de las letras de sus canciones, y que mataba con ingestas de alcohol que provocaban aún más el desdibujo de su rostro cuando se miraba en los espejos de la casa. Esa noche arremetió contra todos ellos y, cubierto por el estruendo de una tormenta de verano, disimuló el escándalo formado por los miles de trozos de cristal que recorrían la casa y rajaban sus pies descalzos sin inmutarse por la borrachera. Cuando solo quedaba uno por romper, curiosamente aquel que había en la habitación de invitado donde yació con aquel ser indescriptible, este se apareció reflejado en él detrás suya, pero esta vez con el cuerpo más hinchado de lo normal y con aquel color violeta que marcaba toda su blanquecina piel. Su sonrisa seguía siendo diabólica y tras mover su cabello mojado mientras repetía la misma frase que gritó en el balcón hacía meses, su cara fue desfigurándose poco a poco, como una abuela que se consume, y fue dando paso a una transformación familiar. Ojos almendrados, a juego con una nariz respingona y unos labios apiñonados que imitaron cada nervio de su cuerpo y lo petrificaron, pues aquel cuerpo empezó a tomar la forma de su desaparecida esposa. Cuando la transformación fue un hecho y sus músculos seguían tan rígidos como las raíces de un árbol,
La imagen que él en un principio relacionó con su melopea dejó de sonreír y tras dejar caer una lágrima por su tez, extendió sus brazos con fiereza y con la cara desencajada y llena de furia contenida se abalanzó contra su ebrio marido gritando sonoramente: «¡Sigo aquí! ¡Ven a mí!». Sergio, descontrolado, no supo qué dirección tomar y torpemente arremetió contra el espejo ovalado, rompiéndolo con su cuerpo como si fuera una simple hoja de papel, hoja que le cortó varias partes de su piel, entre ellas su vientre. Se giró como pudo, entre tanto dolor, y la última imagen de aquella visión fue escalofriante. Esta se hizo con uno de los cristales rotos, y delante de él se rajó el vientre, mientras sus gritos desaforados martilleaban sus tímpanos, y lo que se asemejaba a una placenta sanguinolenta caía a plomo sobre sus pies. Cerró sus ojos ante el horror, y aunque intentó no hacerlo, la imagen lo envolvió en una de sus náuseas irrefrenables y vomitó sin remedio. Al levantar la mirada frente a su tez no había nada, solo la cama que lo esperaba como única amante, y a su alrededor miles de reflejos de su cuerpo sobre los trozos de un espejo que se hizo añicos. Se levantó como pudo, y al ir al cuarto de baño y quitarse su camiseta azulada y sus boxers blancos salpicados de mota rojiza, descubrió como su vientre seguía marcado, pero esta vez totalmente cicatrizado y espantosamente con el mismo dibujo que el espectro se hizo a sí mismo. Su propósito fue claro, y después de dejar su cuerpo impoluto de cualquier resto de cortes, sus nervios vencieron al sueño y postrado en la cama con su viejo compact, trató de hallar respuestas a algo que se le escapaba. Las señales no dejaban de golpear su sien y a pesar de los 12 kilómetros que los separaban del mar, este y su olor no paraban de insinuarle que aquella alucinación estaba conectada con el pasado y su actual presente. El caso era que el rostro que provocó sus deseos y jugó con su vida desde entonces le era familiar, y debido a su puto bloqueo emocional no pudo discernir su origen. Un flash mojó sus ideas, y nunca mejor dicho en ese caso, cuando por azar, o quién sabe, puso de fondo la melodía de su fracaso musical. Esta, la verdad, tuvo poca documentación, y solo se dejó llevar por las habladurías de los pueblos del municipio, y su corta inspiración y desgana. ¿Podría ser ella? ¿La náufraga era la culpable de mi amarga existencia?, se dijo sin mucha convicción. Las notas que hoy le recordaba la inutilidad de su talento fluían entre sus dedos mientras sus gafas de leer medio caídas reflejaban un millar de enlaces sobre la historia de aquel galeón y su trágico final. Todos repetidos, y todos con las mismas indicaciones. Solo un nombre coleaba entre los datos de aquel hipotético naufragio, el capitán del galeón, y cuya transcripción fonética del inglés le hacía llamarse Guillermo de Alúa. Sus dedos volaban sobre las teclas mortecinas de la pantalla alumbrada, y en breves clips halló las respuestas. Viejo lobo de mar y militar condecorado por la marina de su país, se hizo a la mar en aquellos tiempos por última vez en medio de la guerra y rebelión de Irlanda. Su rey Carlos I le obligó a partir en busca de riquezas con las que poder ganar la guerra, pero eso era lo de menos para él. Conforme bajaba el cursor sobre la biografía de aquel marinero de una breve pasada, ante él apareció la chica pelirroja, Ana de Alúa. Su boca se abrió como una caja registradora, y sin dejar de leer tras pinchar en su breve biografía, se empapó de la vida y la maldición de aquella joven. Resultó ser una tripulante casual, pues su padre la obligó a partir con ella en parte por miedo a perderla en las islas por la guerra, y por borrar de su pueblo natal las habladurías de su reciente embarazo causado por el hijo de un simple granjero. Huérfana de madre, la joven se hizo a la mar sin muchas reticencias, pues la noche antes de partir con su padre halló a su amado retosando con una ramera del pueblo. Esta, despechada, juró vengar su agravio con la venganza de castigar a su novio sin conocer jamás a su futuro hijo. Perdiendo poco a poco las fuerzas que levemente le sujetaban en aquella inmensidad, recordaba el impacto de aquella lectura hecha horas antes. Todo encajaba. En su pequeña mente aficionada a adivinar los guiones de una película, Ana murió sola, abandonada a su suerte y engañada por un hombre del que se vengó con su partida. La misma historia que ese supuesto fantasma provocó para que su mujer huyera de sus brazos. Era posible pensar que la esencia maligna que no abandonó este mundo mortal de aquella pobre chica retrató su venganza en todo hombre que le recordara al padre de su hijo. Era y lo fue. Él lo estaba comprobando en sus carnes. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, una hora significativa y extrañamente habitual entre los casos de apariciones. Cerró los ojos unos instantes por el cansancio y como si algo o alguien no quisiera que su cuerpo desfalleciera.
Un ruido se coló a través de su ventana junto al leve frescor de la noche. Saltó de la cama con premura y cuando se asomó divisó como una mujer atravesaba la reja blanca que separaba el garaje privado de su chalet del exterior y lo miraba pidiéndole que la siguiera. El viento dejó al descubierto su rostro. Era Marisa. ¿Era su mujer? ¿Los efectos anodinos del alcohol o el agotamiento en sus heridas? Sin coger abrigo ni paraguas con el que refugiarse, siguió al trote de su desesperación y salió al exterior de la casa. Mojado y con su pelo largo tapándole media cara, captó el murmullo de una voz que le decía en sus adentros: «Ven conmigo, donde tantas veces hicimos el amor». La demencia se apoderó de sus extremidades y prácticamente lo arrojó semidesnudo por las escaleras, cruzando su salón ibicenco, sorteando con torpeza las sillas que rodeaban el comedor y contemplando de lejos aquellas fotos tan bonitas que reposaban sobre la chimenea enladrillada, las que se hicieron en su viaje de novios en Egipto. En el hall y a través de los cristales de la puerta enrejada y mezclada con la lluvia intensa del exterior, distinguió una estela de barro que se marcó extrañamente sobre el suelo, enlosado del garaje, y que se iba borrando poco a poco con la tormenta. «¡Marisa! ¡Marisa! ¿Eres tú?», gritaba desconsolado sin respuesta. Ahora más que nunca estaba seguro de que aquello no era un espejismo y que su mujer quería que fuera tras ella como la noche en que desapareció. Ya en el coche y agarrando el volante como si fuera la primera vez que conducía, agarrotado y sin secar su cuerpo, pisó el acelerador y condujo por el camino en que pocos minutos lo separaban de la verdad. Una verdad que en los momentos actuales pedía paso ante su destino. Tan eterna se hizo la distancia como estos breves instantes en los que repasaba su escasa vida. La madrugada se alió con sus ansias de llegar a la playa, pues en esa ocasión la carretera estaba vacía. Sobre un verde y enfangado parking musgoso e improvisado dejó el vehículo y descendió por las escaleras que se acomodaron con el paso de los años a los visitantes de aquel lugar enclavado en un entorno tan atractivo como peligroso. Creyó distinguir dos jóvenes bañándose en el mar, solo vestidas por la sal del mar y cubiertas por el agua del cielo y la tierra. La locura de un fin de semana y la capacidad de hacer aquello, pues la playa era nudista, lo sacó brevemente de una posible irrealidad, y una vez que sus pies pisaron la dorada arena mojada, buscó inútilmente a esas posibles novias. Fijó de entre la oscuridad nuevamente su mirada y contuvo durante unos instantes eternos el parpadeo de sus ojos. Cuando al salir, aquellas esculturales mujeres del azul salado se percató de que eran Marisa y Ana. Ambas cogidas de la mano y sonriéndole con melosa provocación, fueron trasladándose como en esos destellos o pequeñas teletransportaciones hacia aquel peñol llamado Isla de Castellón. La bajamar, acompañada de aquella incesante tormenta, conformaban una peligrosa trampa mortal, pero su sentido común era ya ignorado por su desconsolada búsqueda de la verdad. Hipnotizado por las dos deidades que marcaron su pasado, presente y futuro, se encaminó a su destino cruzando el camino arenoso que unía ambos parajes. En la corta pero escabrosa altitud de aquel rocoso abismo ya reposaban altaneras y deslumbrantes y sin explicación los dos espectros. Estudió brevemente una escalada sobre varias hendiduras de la piedra y con la ayuda de los matorrales que parecían el cabello de aquella pequeña mole, fue escalando con sumo cuidado de no resbalar entre la mezcla de la lluvia y sus zapatillas embarradas. Dos resbalones fueron los causantes de la apertura de sus recientes heridas, y el escozor que martirizaba sus manos medio ensangrentadas iba restando las pocas fuerzas que le quedaban a su cuerpo. Miró como pudo hacia la cima conforme sus ojos esquivaban las gotas de la tormenta, y una furia se apoderó de su interior cuando contempló y oyó las risas de complicidad de ambas mujeres viendo su torpe ascendencia. Respiró profundo y se dijo a sí mismo que el dolor era solo imaginario. Gritó hasta romper su voz y desgarrando nuevamente sus manos, brazos y piernas consiguió alzarse hasta la cúspide. ¿Tienes ganas de saber?, dijo esta vez Marisa acercándose sorpresivamente hacia él y provocando su estupor. Solo quiero dormir en paz, aquí o durante la eternidad, gritó roto de dolor ante tanta ignorancia. Que así sea, murmuraron ambas jóvenes. No hubo reacción posible, solo el tiempo insuficiente de ver cómo aquellos dos seres volvían a abrirse en canal el vientre y se abalanzaban sobre él, empujándolo al lado contrario por donde consiguió subir. En la caída, como si el fantasma de su mujer se adueñara de su cerebro, le mostró la verdad de aquella fatídica noche en la que sus incontrolados deseos mataron su amor con el adulterio.
Ella, en el monovolumen, rota de dolor, con su mano al volante y la otra en su vientre, lloraba sin parar y no dejaba de gritar que lo odiaba con toda su fuerza y que se vengaría para el resto de su mísera vida. En aquella escena, y detrás de su asiento, la bruma corpórea de Ana de Alúa, con su vestido verde esmeralda, y que él en la fiesta no se percató de que no correspondía a la época actual, pues el deseo le cegó, le susurraba al oído que se dejara morir, y le robara el amor de su hijo a un padre que no se lo merecía. La siguiente escena ya mostraba cómo las lágrimas de Marisa caían sobre la arena que los vio hacer el amor, y de cómo sus cortos y firmes pasos se adentraban como podían en la pequeña isla, bordeando la calma del mar que se asemejaba a aquella noche y que se distorsionaba por la lluvia copiosa. Sus manos se agarraron al pequeño acantilado que se formaba en la orilla del ala oeste de aquella isla, aquella que hacía siglos también oteó el naufragio del galeón donde Ana debió de haber muerto, para no sufrir la condena de ese año de soledad y locura que le hizo perderse en el mar, como así hizo su mujer. Mirando a la inmensidad acuática y gritando al horizonte que volvería a por el traidor amado, su mujer se dejó caer al agua y la escena que aconteció en 1642 se repitió a su vez, como si las dos épocas estuvieran separadas por una sola cuerda temporal. Dos mujeres se dejaban ir por la corriente con la misma mala fortuna. Su vientre impactó sobre la roca afilada que, tapada por el mar, desgarró su vientre y dejó que éste se tiñera a su alrededor de un tinte rojo como el vino más puro. Sergio contestó así a su alma, y cuando cayó sobre la planicie cristalina del mar, el espíritu de su mujer lo abandonó como el humo de un fumador a través de su boca, y una última imagen le hizo paralizar sus pulmones en la recogida de aire. Marisa y Ana reían ante él y desaparecían sobre la superficie del mar. Quietud. Ese anhelo del que hablaba al principio de esta historia, su historia, contada como en un flashback, mientras su cuerpo inerte y medio inconsciente por el golpe dado contra la misma roca que rajó los vientres de las dos mujeres, se dejaba ir tragando poco a poco el agua verdosa, aquella cristalina tortura que se apoderó de sus últimos sentidos y que al fin y al cabo solo terminó por cerrar su destino esperado. Sergio Betanzos murió aquella noche de tormenta y su cuerpo nunca fue hallado. Las malas lenguas hoy día cuentan que 3 sombras desnudas asoman sobre la isla de las noches de lluvia y velan por los amantes nocturnos y por aquellos que son engañados por sus parejas. Ya sabes, antes de engañar a tu pareja, asegúrate de que tu amante no se llame Ana, Marisa o Sergio. Dulces sueños. Bueno amigos, aquí termina este oscuro y cristalino relato. Espero que os haya gustado. De ser así, dejadme algún comentario en el vídeo y si los likes que deis demuestran dicho acto, me replantearé seriamente el leer un próximo relato. Deciros que tengo relatos de muchos tipos e incluso infantiles, así que vosotros sois los que decidiréis cuál será el próximo relato que lea. Así que lo dicho, como siempre termino los vídeos de este canal, suscribiros al mismo, darle a la campanita para que os lleguen nuevos contenidos y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, vuestro cariño prestado y ya sabéis, los sueños son libros y los libros son sueños. Un abrazo a todos, familia.